Buenos días, amigos, amigas, reciban todos ustedes un gran saludo extenso, cordial, amable, armonioso, etcétera, etcétera, etcétera. Este día 15 de abril del año 2025, en este escenario jurídico Sandra Chaya, estaremos abordando el tema que tiene relación con lo que sucedió ayer con el efecto de Iván Mordisco. Bueno, sucede y acontece el día de ayer, 14 de abril del año 2025, se dispararon los medios de comunicación tradicionales como Última Hora, Radio Caracol, W, Blue Radio, FM, etcétera, y todos apuntaban diciendo: atención, alerta, se acaba de conocer que Iván Mordisco fue dado de baja. Bueno, eso decían todos. Full mentira. Porque la verdad no pasó nada de eso. Sí hubo muertos porque hubo un bombardeo y más o menos como 12 personas o más cayeron. Eran disidentes, murieron. Pero lo único que encontraron de Iván Mordisco fue unas gafas que él usaba, un fusil y una computadora. Rastros del señor Iván Mordisco, al parecer no hay aún nada. Días atrás a ellos les habían hecho extinción de bienes por más de 30.000 millones de pesos. Y también hubo otras tantas bajas. Una parte de la nota la contó lo mejor que pudo el sargento del Ejército Nacional, Chalá. Y miren lo curioso, aquí hay una parte que dice lo siguiente. Esto fue emitido el día... esto fue hace 19 minutos, dice así. A este sicario digital de extrema derecha de nombre Santiago Albarán se le borró un mensaje, pero lo recuperé. Así son de cobardes. No le gustó que le dijeran que la oposición prefiere 1000 veces que Iván Mordisco y su organización criminal siga delinquiendo aquí vamos a abrir un poquito, en nuestro país, asesinando y reclutando a menores de edad antes que verlos neutralizados durante el gobierno del presidente Petro Gustavo, que es un HP que jamás ha ido a la guerra, que no sabe lo que es vestir un uniforme militar, mucho menos el sacrificio que debe hacer un soldado o policía en el área de combate, ni el significado de cuánto un cabecilla deja tiradas sus pertenencias. Su reacción fue hacer un mensaje anunciando mi asesinato. Así dice este mensaje que lo logró rescatar. Saca la foto del sargento Chalá y dice el señor Santiago Albarán. Urgente, acaba de ser asesinado Alexander Chalá, ex candidato al Senado por el Pacto Histórico y ex sargento echado de la institución por peculado de apropiación, concusión y acceso carnal violento. Se ahorró de quemarse en otra elección el espía de la guerrilla. Eso dicen ellos, pero tremendo. El sargento Chalá también, otra nota que sacó fue hace 22 horas. Y en esta sucede lo siguiente. Esta gente como Santiago Albarán tiene más o menos arriba de 500,000 seguidores. Y claro, el hecho es que estos espacios periodísticos que se pusieron ayer, como Blue Radio y otros, a decir que Iván Mordisco había sido dado de baja, eso no está bien. Y además, Semana también filtró información a policías, seguramente policías que están comprados, seguramente policías que pertenecen al combo de Zapateiro. Claro, le dijeron al señor Iván Mordisco lo que iba a pasar y él afortunadamente pudo lograr escaparse. Claro, otros se murieron, pero él logró escapar. Pero sigue la cosa porque igual el Ejército de Colombia sigue buscando a Iván Mordisco hasta que dé con el paradero de él y lo pongan preso o lo den de baja. Pero la verdad, uno examinando las cosas con una persona tan perversa y tan mala como es Iván Mordisco, mejor que muera. Porque qué rayos que quedar vivo, el tipo ya no tiene arreglo en esta vida, ni un solo punto. Entonces mira lo que dice el señor Santiago Albarán, ¿no?
en ese momento, dice lo siguiente: volada de Iván Mordisco, otra vez, y encima recogen sus gafas, computador y arma como si fuera una ceremonia. Increíble nivel de incompetencia o complicidad. El país no merece este circo con aroma a barbarie. Eso escribió el señor Santiago Albarán, como manifestando que nuestras fuerzas militares de Colombia son una nada, son basura. Y eso es negativo, eso es falso, porque nuestras Fuerzas Armadas de Colombia en este momento son grandes, son unos grandes héroes porque están luchando por limpiar este país de toda esa porquería que está regada y que lo único que hacen es matar a la gente y reclutar menores de edad y hacer daño a la población civil. Y aparte de eso, con su minería ilegal, explotando cualquier cantidad de oro para llevárselo de este país y venderlo a otro lado, llevarse el coltán y venderlo en otro lado, toda esa clase de negocios ilícitos, el narcotráfico y todo, porque este señor es poderoso en el narcotráfico. Yo no sé, definitivamente pensamos en lo siguiente: ¿será que Iván Duque, que le entregó territorio a este señor y armas, porque eso lo dijo el presidente de la República, Gustavo Petro, en su penúltimo Consejo de Ministros, dijo: 60,000 armas están desaparecidas, suficiente para dotar todo un ejército. 60,000 armas desaparecidas. ¿Dónde estarán? ¿Quién las tiene? ¿En qué parte están? En eso están las investigaciones. Y es gravísimo lo que hizo el señor Iván Duque Márquez, expresidente de Colombia, que debería estar siendo condenado por eso y por otras tantas cosas malas que hizo este señor. Lo cierto es que la filtración que se regó a través de Semana, revista Semana, y llegó a esos policías, pues eso llegó a oídos de Iván Mordisco y suficiente tiempo tuvo para poderse escapar. Eso es muy grave. Tienen que dar con esos policías que fueron los que filtraron la información, porque igual como lo dijo una amiga aquí que se llama Daniela GR. ¿Quién es Daniela GR? Miremos quién es Daniela GR. Ella es una mamá, tiene opiniones personales de tragedias colectivas y ella nos dice lo siguiente: tanto trabajo, tantos recursos invertidos por el Estado y estados aliados para encontrar a Mordisco, para que filtren la información de inteligencia que consiguieron a Semana, es decir, ese trabajo se perdió. La estructura ya sabe mucho de la información que sobre ellos tienen las fuerzas y seguramente cambiará el modus operandi y los lugares de permanencia. Ahora empezar casi desde cero. Mucha falta de patriotismo de quienes filtran esa información. Eso se lo está diciendo a los policías que filtraron la información a Semana. Claro, entonces yo digo, ¿por qué a Semana? ¿Qué hay ahí detrás? ¿Qué se gana Semana con recibir esa información? ¿Será que se está pasando platica o qué? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Porque tremendo. Y además hay una nota periodística emitida el día 13 de abril en donde se dice lo siguiente. Esta es del Espectador, dice: inteligencia militar y fiscalía investigan fugas de información en el ejército. ¿Esto qué significa? Que en el ejército todavía hay por ahí unas cuantas manzanas podridas que dejó el señor Zapateiro, que le llamó el ejército de zapateiritos, y que todavía están ahí metidos. Recordemos que días atrás habían capturado a 30 policías que trabajaban con alias Papá Pitufo. Esos ya los capturaron porque eran los que estaban filtrados en la parte de la DIAN, y pues claro, ahí todavía había movimiento. Y ahora sucede con esto, que hay policías que están metidos en el ejército y son los que trabajan la fuga de información de todo lo que allá se está hablando y llega a oídos de Semana y Semana se lo traspasa al señor Iván Mordisco. ¿Cómo la ven? O sea, eso es gravísimo, muy grave. Entonces, el sargento Chalá dijo lo siguiente en alguna de sus notas emitidas el día de ayer. Por ejemplo, esta dice: bueno, HPs como Santiago Albarán jamás han ido a la guerra, no saben lo que es vestir un uniforme militar ni el sacrificio que debe hacer un soldado o policía en áreas tan complejas, mucho menos saben lo que es entrar en combate contra estructuras criminales, ni el significado de cuando un cabecilla abandona sus pertenencias. Sin embargo, salen a vociferar estupideces. La oposición es tan miserable que prefiere 1000 veces que Iván Mordisco y su organización criminal
siga delinquiendo en nuestro país, asesinando y reclutando a menores de edad antes que verlos neutralizados durante el gobierno del presidente Petro Gustavo. A ese punto de odio enfermizo han llegado. Y seguimos acá. Entonces acá, por ejemplo, saca Nación, ¿sí?, una nota que dice: se escapó. Tras operaciones contra las disidencias de las FARC confirman que Iván Mordisco no fue dado de baja. Ayer yo veía muchas notas de muchos que sacaron otras que finalmente el señor Iván Mordisco murió. Por allá en otro decía: el señor Iván Mordisco está siendo reconocido su cuerpo. Y así, todas esas cosas se escucharon ayer. Pero la verdad, a mí me quedó algo y era una persona que deja sus gafas, un fusil y una computadora, que esto no tiene como camino. Para mí tengo que el señor fue informado previamente, supongo, que el señor fue informado previamente y tuvo suficiente tiempo para escaparse. Y así no lo pudieron atrapar. Porque ese delincuente tremendo, criminal, es supremamente inteligente y pues no se ha dejado coger. Bueno, el ejército también es muy inteligente porque trae inteligencia y contrainteligencia. Yo sé que en cualquier momento, porque es más poderoso Dios, que todo lo ve, todo lo siente, todo lo puede, todo lo sabe, todo lo ve y donde esté, que lo lograrán, que atrapen a Iván Mordisco, porque ese es un objetivo. Y tiene que en algún momento completarse como un logro. Entonces, otra nota que sacó el señor sargento del Ejército Nacional Chalá, en esta nota de hace 23 horas, de acuerdo a lo que dijo el señor Yesid Lancheros. Pero ¿quién es Yesid Lancheros? Yesid Lancheros es un señor de semana, es una persona que trabaja en semana. Entonces dice el sargento Chalá la siguiente nota, dice: ¿por qué la revista Semana sigue recibiendo información clasificada desde los organismos de inteligencia de las fuerzas militares de Colombia? ¿Por qué? Pues rayos, porque allá hay todavía zapateiritos que están activos y le están enviando información a Semana a cambio de platica, ¿no es cierto?, para que Iván Mordisco, una vez conociendo los detalles, tenga suficiente tiempo para poderse escapar y seguirse burlando de la justicia. Pero todo esto en algún momento tiene que acabar, porque se va a descubrir todo este pastel y se va a descubrir quiénes son esos que filtran la información. Sobre todo porque es muy delicado. Revista Semana debería cooperar, debería tener patriotismo, debería decir: hombre, estamos tratando de atrapar a un tipo peligrosísimo para la nación. ¿Por qué se ponen del lado del delincuente? ¿Por qué se ponen del lado del delincuente que solo le hace daño a este país? Que este delincuente Iván Mordisco se ha robado el oro de este país, se ha robado el coltán de este país, es narcotraficante, ha enviado cualquier cantidad de cargamentos de polvito blanco desde mucho tiempo atrás. Se ha alineado con el Estado cuando estuvo trabajando con Iván Duque Márquez, Zapatero y todo eso, porque ellos tienen cualquier cantidad de alianzas con este tipo. Que lo digan eso es mentira. Pero la cuestión es que sencillamente hemos observado los colombianos y las colombianas en algunos videos de interés y de información fidedigna, real, ¿sí?, donde se dice que Zapatero tiene nexos con los paramilitares, como lo que sacó Vorágine. Vorágine sacó un informe muy interesante donde contaba que Zapatero tenía nexos con los paramilitares. Eso no lo podemos nosotros dudar, ni nos debe dar sorpresa que eso está pasando. Ellos tienen ya armado planes y buscan de alguna manera hacerle daño al gobierno de cambio. Pero hacerle daño al gobierno de cambio no es tanto al presidente de la República, sino es al pueblo colombiano. Al pueblo colombiano es al que le quieren hacer el daño. Entonces, dice otro punto. Es alarmante que datos de carácter reservado sigan filtrándose a medios de comunicación como Semana, los cuales en múltiples ocasiones son utilizados para desinformar de manera irresponsable, generando confusión en la opinión pública.
Estas filtraciones no solo comprometen la seguridad nacional, sino que también socavan la credibilidad de las instituciones. ¿Quiénes son los responsables de estas filtraciones? ¿Existen intereses ocultos o negligencia al interior de los organismos de la inteligencia? Son cosas que se deben de ir y investigar hasta que finalmente a ellos se llegue para luego revelar. Qué importante, señor presidente Pedro Gustavo y señor ministro Pedro Sánchez, fortalecer los mecanismos de control de las agencias de inteligencia, verificar la idoneidad y los perfiles de cada uno de sus integrantes, al igual que la modernización tecnológica. Muchos de sus equipos y sistemas se encuentran obsoletos, inservibles, algo que los hace vulnerables a filtraciones y ciberataques. La inteligencia militar requiere tecnología de punta para operar con eficacia. La inteligencia militar es un pilar fundamental de la seguridad nacional y la planificación estratégica. Su correcto funcionamiento permite al Estado anticipar amenazas, proteger a la ciudadanía y tomar decisiones basadas en información veraz. No podemos permitir que su debilidad sea explotada por intereses particulares o mediáticos, como en este caso, Revista Semana. Y mira lo que dice Yesid Lancheros. Dice, atención, esto fue ayer, ¿no? Atención, en las últimas horas habría sido abatido alias Mordisco, uno de los jefes de las disidencias de la FARC, en un operativo en el sur del país. Fuentes de inteligencia le dijeron a Semana que están verificando la información. Fuentes de inteligencia le dijeron a Semana que están verificando la información. Hágame el favor. O sea, ni siquiera la ocultan, ¿no? O sea, la intención está presente, firme. Es decir, ellos son antipatriotas y se muestra que no tienen ninguna intención de ayudar al pueblo colombiano, no tienen intención. Ellos lo único que hacen es buscar esto, como se dice, el chisme del momento. Pasó esto y era mentira, una gran mentira. Entonces viene otro puntico más abajo aquí que dice el sargento Chalá, abril 14, dice... de confirmarse la baja de combate por parte de tropas del ejército colombiano de Néstor Gregorio Vera Fernández, así se llama el señor Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, ¿sí? Líder del Estado Mayor Central EMC FARC, marcaría un triunfo histórico para el gobierno del presidente Pedro Gustavo y el ministro de Defensa Pedro Sánchez. ¿Quién es Iván Mordisco? Porque hay algunos que ni sabrán quién es ese tipo. Pero aquí nos hizo una pequeña reseña biográfica el sargento Chalá, que lo agradecemos enormemente porque así de esta manera los colombianos estaremos mucho más informados y sabemos qué clase de enemigo tenemos en este país que no nos permite que estemos mejor, que estemos con la paz total. Porque este señor Iván Mordisco en ningún momento quiso transar con la paz total. Claro, ¿por qué va a transar con la paz total si el señor está para perder? Si el señor es bueno, es bueno en el narcotráfico, es bueno robando coltan, es bueno robando válvulas de combustible, es bueno robando oro, es bueno reclutando menores de edad, es bueno vulnerando los derechos de las mujeres. Bueno, y así cualquier cantidad de cosas tiene este tipo que no son nada bueno. Y aparte de eso, es un aliado del uribismo. Un aliado de Zapatero, un aliado de Iván Duque, un aliado de Diego Molano y así por el estilo. Porque no, eso que vengan y nos digan que no es así es mentira, porque sencillamente esta gente ya la vamos conociéndola poco a poco como realmente es que son ellos. Entonces dice así: Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido como Iván Mordisco, es uno de los últimos líderes históricos de las disidencias de la FARC. Surgió como comandante tras la desmovilización del grupo guerrillero en el 2016, consolidando el Estado Mayor Central, la facción más numerosa y poderosa que se negó a acogerse al acuerdo de paz. Bajo su mando, el MC
extendió su influencia en regiones estratégicas como Guaviare, Caquetá, Meta y zonas fronterizas con Venezuela, donde estableció corredores para el narcotráfico, la minería ilegal y el control de comunidades rurales. Su grupo ha sido responsable de masacres, reclutamiento forzado de menores, ataque a la infraestructura y asesinatos selectivos, como el de 4 niños indígenas en Caquetá en el 2021, un crimen que generó condena internacional. La falsa muerte en el 2022 y la recompensa. Eso es como para uno, mejor dicho, si tuviera una puntilla allí del cuello colgaríamos al señor Iván Duque Márquez y a Diego Molano, porque fueron unos grandes mentirosos. Y no se queda atrás el señor Eduardo Enrique Zapateiro, al haber dicho que es que le habían dado de baja a Iván Mordisco y que la recompensa de los 3 millones, muy seguramente esa recompensa de los 3.000 millones siempre fue cobrada, y después toteados de la risa, y los colombianos pensamos que sí, el señor Iván Mordisco se había muerto y después reaparece el tipo. ¿Cómo la ven? El presidente de la República, si algo que está haciendo perfecto es no tratar de dar noticias falsas. El presidente de la República es muy sabio en ese punto, y lo que hicieron ayer pues es un poco delicado, porque salir los medios de comunicación tradicionales a decir una enorme mentira de que Iván Mordisco se había muerto, tremendo. El tipo no se murió, se voló. Pero ¿cómo se voló? Pues con la ayuda de la filtración de información que le suministraron a Semana. Entonces, ¿cómo decir? O sea, aquí hay un resto de cosas que hay que esperar con el tiempo a que se desentrañe todo eso, para que la gente empiece a conocer la verdadera verdad de todo esto que está pasando. Y poco a poco las fuerzas militares de Colombia finalmente darán con ese tipo, y ojalá lo den de baja, y ojalá le hagan un examen ADN bien profundo para verificar que sí es Iván Mordisco. Pero ese tipo que ha hecho tanto daño a esta patria no puede quedar vivo. Es más, este tipo, si así quedara vivo, este tipo merece la pena de muerte, porque es que tanto daño que le ha hecho a este país, Colombia, empezando por tantos niños que han muerto, no es justo. Tantos niños reclutados, no es justo. Y que además ese reclutamiento ha sido forzoso. Eso no ha sido porque ellos quieran, ha sido forzoso, porque ellos llegan y toman el control del territorio, el control de la gente, de la población civil, los mantienen secuestrados, amedrantados. Entonces no hay derecho, este tipo merece la pena de muerte para Iván Mordisco. Si queda vivo, pena de muerte para Iván Mordisco. Porque un personaje como este, ni con 1000 sesiones de terapias emocionales y psiquiatría y un poco de cosas, ese tipo ya no se ajusta, ese tipo ya no se vuelve un humano perfecto, no se vuelve un humano emocionalmente bueno, porque es una persona que ya tiene muchos problemas y ya es un loco. Entonces, tremendo. Bueno, entonces dice así. En junio del 2022, el gobierno de Iván Duque anunció su muerte en un operativo militar en Guaviare. Sin embargo, meses después, Mordisco apareció en un video desafiante, demostrando que seguía con vida, ya en control de su estructura armada. Este episodio afectó la credibilidad de las fuerzas de seguridad y llevó al gobierno a ofrecer una recompensa de 4.450 millones de pesos por información que permitiera su captura, vivo o muerto. Su capacidad para evadir operativos militares y mantener el dominio territorial lo ha convertido en un símbolo de resistencia para las disidencias. De confirmarse su muerte, dejaría un vacío de poder que podría reconfigurar el panorama del conflicto en el sur del país. Hay una cosa muy interesante que pasó hace unos días atrás, y el mensaje de este evento fue, ¿cómo era? Avanzando y respondiendo, bueno, algo así, en el cual los comuneros del sur, que son un grupo de guerrilleros que hacían parte de la estructura del ELN, se retiraron, se separaron de ellos, entregaron los fusiles, los destruyeron, porque eso fue todo un evento, los destruyeron, y buscan que estos seres
se reincorporen a la vida civil, pero antes de eso ellos deben de tener un tratamiento especial y todo eso, ¿sí? Pero por lo menos los fusiles, el armamento, mayor parte de todo eso lo entregaron y se destruyó. Pero con los que no se ha podido hacer paz total ha sido con Iván Mordisco, porque no, esta gente no, y pues, ¿qué tal? ¿Qué van a hacer paz total si son aliados del uribismo? El uribismo no quiere paz, el uribismo quiere guerra, todo el tiempo. Pareciera que fueran personas enfermas de una situación que se llama bipolarización. Son como bipolares, me da la impresión, pero tremendo. Pero lo único que sí se ve es que sí son doble moralistas. Ay Dios, eso sí se nota bastante. Entonces dice otra parte, el impacto en la paz total y el futuro del EMC. Entonces dice así, aunque en el 2023 Mordisco aceptó negociar con el gobierno del presidente Gustavo Petro bajo el marco de paz total, rompió el diálogo meses después, acusando al Estado de no cumplir con los acuerdos. Su eliminación reforzaría la posición del gobierno frente a los grupos que usan las negociaciones para ganar tiempo y fortalecerse militarmente. De confirmarse su muerte, el EMC enfrentaría una crisis de liderazgo. Entre sus posibles sucesores está Calarcá, un veterano comandante con experiencia en combate, pero también podría surgir disputas internas entre frentes regionales. Además, la rivalidad con el segundo Marquetalia de Iván Márquez podría intensificarse, generando nuevas oleadas de violencia en el sur y oriente del país. ¿Sí? Otro punto, dice así, implicaciones para la seguridad nacional. La muerte de Mordisco sería el golpe más fuerte a las disidencias en años, pero no significaría el fin de su estructura criminal. El MC sigue controlando rutas de cocaína hacia Brasil y Venezuela, así como redes de extorsión y minería ilegal. El desafío para el gobierno sería, 1. Prevenir una fragmentación violenta del grupo que podría llevar a más enfrentamientos entre facciones. 2. Acelerar operaciones contra el narcotráfico para cortar su financiamiento. 3. Reforzar la presencia estatal en zonas rurales para evitar que otros grupos llenen el vacío. El presidente Gustavo Petro ha enfrentado críticas por el aumento de la violencia en Cauca, Nariño y Amazonas, donde las disidencias mantienen una fuerte presencia. La muerte de Mordisco le permitiría mostrar resultados en seguridad, aunque surgirán voces de la oposición que de seguro cuestionarán si se trata de una estrategia sostenible o un hecho aislado. Y vaya que los medios de comunicación tradicionales seguramente estarán diciendo, sí, claro, es que el presidente Gustavo Petro se alió con Iván Mordisco para que siga delinquiendo. No, eso no es así. Es decir, esa parte es completamente falso. Sí tenemos es que confiar en nuestro presidente Petro, porque está haciendo lo mejor que puede. Nuestro presidente Petro es un demócrata, un defensor de las libertades, un defensor de la democracia. Entonces va en esa función. Ahora, otro punto. Una cosa es clara, 2 puntos. De confirmarse la muerte de Iván Mordisco cambiaría el tablero del conflicto, pero la verdadera prueba sería si el Estado puede convertir esta victoria militar en el inicio de una paz duradera. Así lo manifestó el sargento Chalá. Entonces, ahí está la cuestión. Pero si nosotros revisamos otras cosas, también vamos a encontrar que en estos días, por ejemplo, vamos a mirar la notica por acá, del brigadier general Carlos Fernando Triana Beltrán, ¿sí? El director general de la Policía Nacional de Colombia. Hay una cosa aquí muy importante. Bueno, dice, en este punto dice, capturado alias Fabián, jefe del Frente Suárez Briceño en el Tolima, prácticamente este frente ha sido desmantelado con la captura de sus jefes alias Cancharino y ahora alias Fabián. Bueno, ese es un punto que se anota a la cuestión. Dice aquí otro punto. Cayó cabecilla, aquí por ejemplo dice, aquí arribita, cayó cabecilla de disidencias en el Tolima. Este que está aquí, este que vemos aquí, es este mismo que está aquí.
Dice, en Icononso, en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, Policía Colombia, en coordinación con el Ejército y Fuerzas Aéreas de Colombia, capturó a alias Fabián Cabecilla Principal. Ahí lo podemos ver. Otro punto, rescatadas 321 especies silvestres en inmuebles de Sahagún, Córdoba y Ciénaga Magdalena. En desarrollo del lineamiento estratégico de protección al capital natural del país, recuperamos 243 aves, 51 tortugas y 27 caimanes de anteojos. ¿Sí? Bueno, seguimos mirando más detalles. Otro punto, caen 989 kilos de marihuana en la vía que de Silva conduce a Totoró, Cauca. En desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, incautamos cerca de 1 tonelada de este estupefaciente camuflada en un vehículo que transportaba alimentos. Bueno, seguimos por aquí. Aquí hay más detalles de alias Fabián, el que apresaron. Dice, contundente golpe contra el intento de expansión criminal en el Tolima, fue neutralizado mediante capturas alias Fabián, cabecilla principal de la estructura Joaquín González, bloque Jorge Suárez Briceño, ¿sí? Aquí, de las disidencias de la FARC, de alias Calarcá, que es otro poderoso, así como Iván Mordisco. Entonces aquí dice, con inteligencia de la Policía de Colombia, tropas de nuestro ejército colombiano, con apoyo de las Fuerzas Aéreas de Colombia y procesos investigativos de la Fiscalía, capturaron en total a 4 delincuentes con armamento de corto alcance, vistiendo de civil para ocultar su actividad criminal. Este es el primer resultado operacional de la recién creada Fuerza de Despliegue Rápido FUDRA número 5 y se logró en la vereda Olla Grande y Cononso, Tolima. Alias Fabián tiene apenas 22 años de edad y fue el reemplazo de alias Cancharino, de 24 años de edad, que fue neutralizado en el Huila mientras intentaba expandir la extorsión, secuestro, reclutamiento de menores y el crimen. Esto denota que los cabecillas de los carteles del narcotráfico son cada vez de menos edad, y obviamente si son de menos edad tienen menos inteligencia, es lo que podemos apreciar acá, y que no hay ideología sino cultura traqueta. La oferta Jóvenes en Paz, servicio social para la paz, oferta educativa gratuita y oportunidades laborales son herramientas que impulsa el gobierno nacional para que el crimen no sea la opción de vida de unos pocos. Una información puede salvar vidas, incluyendo la suya. Y acá dice, marque el 107, pues si llegamos a encontrar esa clase de cosas, o al 314-358-7212, absoluta reserva. Los buenos somos más. Bueno, otro más, dice, inmovilizada lancha con 540 kilos de polvito blanco en Santa Marta. En desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la Policía Nacional de Colombia, en coordinación con la Armada de Colombia, incautó el alijo de alcaloides que transportaban en una cofaz. Otro más, por aquí voy a seguirles leyendo a ustedes otra más. Esto fue de ayer, 14 de abril. Entonces, el presidente Gustavo Petro habla una cosa muy importante. Dice, he sostenido que buena parte de la criminalidad tiene soporte en el mismo Estado. Eso lo está diciendo porque es que hay un detalle, la filtración de policías, que pudieron haber pasado la información para que se hubiera escapado Iván Mordisco, pues es tremendo. Aquí hemos capturado con la Policía Nacional toda una red dedicada al volteo de tierras. Eso fue algo que yo hablé en otro video, pero que tiene que ver con la parte de la justicia, con la parte de los jueces. Bueno, esta parte es del ministro de Defensa, que habló ayer sobre las cosas, detalles de lo de Iván Mordisco, aclarando que Iván Mordisco no fue dado de baja. El tipo se voló, pero sí hubo otras cosas que de pronto los mismos medios de comunicación tradicionales esa parte en sí no la van a contar, en detalle no la van a contar, pero dice así: nuestra fuerza pública halló elementos personales de alias Mordisco en el marco de los operativos adelantados en Caquetá y Amazonas, en los que fueron muertos en el desarrollo de operaciones militares 2 cabecillas del frente, Armando Ríos, alias
Paisa o Duber y alias Pollo Purino. Si bien se encontraron estos elementos de este narcocriminal, no ha sido neutralizado. Oigan esto, no ha sido neutralizado. Porque los medios de comunicación tradicionales sí estaban diciendo eso, que se había muerto. Esto es falso, no se ha muerto, estaba volado, está en algún lado como fugitivo, huyendo, pero pensamos que ya casi que está acorralado y muy pronto será atrapado para que responda ante la ley. O por lo menos no tenemos la información de que haya sido neutralizado. Lo que sí sabemos es que hay una fractura importante entre él y Alonso 40 o Alonso 45, destacó el ministro Pedro Sánchez y recordó que existió una recompensa de 4.450 millones a quien dé información sobre su paradero de este cabecilla. Otra cosa también dice, otro punto también importante, dice, en las operaciones contra los frentes de Iván Mordisco van 31 fusiles incautados y 27 neutralizaciones entre personas muertas y detenidas en combate. La acción de las fuerzas militares ha neutralizado buena parte de las fuerzas del narcotráfico que se desplegaron en la Amazonía. ¿Qué más podemos decir acá? Vamos mirando aquí. Otro punto también importante, dice, vamos a mirarlo acá un poco más en detalle, dice, selladas 13 válvulas del ELN para hurto de combustibles en La Gloria y Pelaya, Cesar. En desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la Policía de Colombia, en coordinación con el Ejército de Colombia, inhabilitó 13 válvulas ilícitas sobre el poliducto Pozos Colorados Galán 14. Todo esto se ha topado y se ha neutralizado. Estas acciones criminales las vendrían realizando el Frente Camilo Torres del ELN mediante outsourcing con grupos delincuenciales de la región, las cuales han generado la pérdida de 86.000 barriles de hidrocarburos, este año avaluados en más de 5 millones de dólares. Con este resultado se logra impactar las rentas del crimen organizado, evitando el apoderamiento y destinación ilegal de combustibles, destacando que en el 2025 se han recuperado 7 millones de galones de hidrocarburos y destruido 17 refinerías. ¿Qué más tenemos acá? Cayó extraditable buscado en el Perú. Aquí tenemos otro punto más. Entonces dice así, en el corregimiento de Cerritos, en Pereira, Risaralda, en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la Policía de Colombia, en coordinación con autoridades del vecino país, capturó a José Nelson Toro Marín, alias Toro o Paisa, requerido mediante notificación roja por las autoridades judiciales de Lima por tráfico de drogas. El extraditable lideraba una organización criminal en el vecino país, integrada por colombianos y peruanos que transportaban grandes cantidades de estupefacientes desde Colombia hacia Perú con destino final países europeos. Entonces ahí vamos viendo. Otra, destruida 8 minas ilegales. 8 minas ilegales. Entonces dice así, en Samacá, Caldas, Quibdó, Chocó y San Pablo de Borbur, Boyacá, en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la Policía de Colombia, en coordinación con el Ejército de Colombia y la Fuerza Aérea de Colombia, intervino 8 unidades de producción minera, destruyó 8 excavadoras y 4 motores industriales e incautó 5 motobombas y 4 taladros avaluados en más de 4.000 millones de pesos. La capacidad de estos equipos pertenecientes al Clan del Golfo y al grupo delincuencial Los Mesa permitía la producción mensual de más de 11.700 gramos de oro con un valor comercial de 4.880 millones de pesos. Vea pues, esto es una cosa grande, contundente, impresionante cómo las fuerzas militares de Colombia son grandes y miren todos los logros que han obtenido. Con este contundente golpe se evitó la contaminación de 5 millones de litros de agua por vertimiento de mercurio y otras sustancias, que eso es delicadísimo.
Entonces se ha logrado atrapar a esta gente y se han neutralizado todas estas acciones delictivas. En lo corrido del año, la Policía Nacional ha intervenido 1.855 minas ilícitas e incautó 9 kilos de oro, avaluados en más de 3.000 millones de pesos. Tremendo. Tremendo, tremendo. Entonces, pues aquí otra parte también que pues les quiero dejar a ustedes acá para terminar este video es la siguiente. Por aquí, me eché a ver, por acá. Veamos por aquí, en la parte que se habla de este otro punto, los que se capturaron, que fueron 4 integrantes del tren de la Aragua en Bogotá. El arsenal oculto en camión que cayó, que iba por la vía Pasto Higuerones, municipio de Buesaco, Nariño, en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito. Se incautaron 11 fusiles, 449 cartuchos y 51 proveedores y capturaron 2 personas en esta cosa. Llevaban armamento camuflado en una caleta de un camión. Y la otra tremenda es que por aquí tenemos esta última. Y ya termino con esto mi video. Dice así: a extinción bienes del Clan del Golfo por 30.000 millones. La Policía Colombia en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y en coordinación con la Fiscalía Colombia y autoridades del Reino Unido efectuó 2 grandes. A ver, espérate que estoy aquí cargando. Entonces, esta parte muy interesante que sucedió el 9 de abril. Tal vez de pronto hasta por eso yo pienso que están más cerca que nunca de atrapar a Iván Mordisco, porque se ha debilitado enormemente este tipo. Enormemente. Pero miren lo que dice acá. A extinción bienes del Clan del Golfo por 30.000 millones de pesos. La primera acción policial se llevó a cabo en Medellín, Puerto Triunfo, Marinilla, Sonsón, San Pedro de Urabá y Turbo, Antioquia, donde se ocuparon 30 bienes avaluados en 25.000 millones de pesos, entre ellos 16 lotes, 3 fincas, 2 sociedades comerciales, un apartamento, un local, un sótano y 6 vehículos. Ya en Barranquilla Atlántico, Necoclí, Carepa y Chigorodó, Antioquia, se ocuparon otros 14 bienes avaluados en más de 5.400 millones de pesos, representados en 3 lotes, 3 fincas, 2 apartamentos y 6 vehículos. Con este nuevo y contundente resultado continuamos debilitando las finanzas y rentas criminales de esta organización delictiva, producto del narcotráfico, la extorsión y la minería ilícita. Y pues hay que también contar que en estos momentos, desde el día 13, se están haciendo investigaciones fuertemente para revisar a ver qué está pasando en el Ejército de Colombia respecto a esas fugas de información, para que esa información hubiera llegado a semana, porque se entiende que es información clasificada. Y por culpa de eso, el señor Iván Mordisco se enteró y se pudo escapar. Y pues claro, tiene que, como dice el dicho, volver a empezar de cero o desde alguna parte, pero es muy delicado esto. El espectador tuvo acceso a informes de contrainteligencia militar y del ente investigador que dan cuenta sobre 3 casos de presunta fuga de información del ejército en Arauca. Al menos 6 integrantes y un antiguo miembro de la inteligencia de la fuerza pública tendrían nexos con las disidencias de la parte alias Iván Mordisco. Hasta ahí está. Mira lo que dice acá. 6 integrantes y 1 miembro de la inteligencia de la fuerza pública, 7 personas, estarían conexos con las disidencias de la parte de alias Iván Mordisco. Por esa razón se pudo escapar el tipo y no pudieron cogerlo. Claro, es que si hay gente filtrada allá, pues ¿cómo lo van a atrapar?
Aparte de eso, estarían también entregando armas y municiones a este grupo criminal. Eso es muy delicado, supremamente delicado. Entonces, esta notica la tiene el periodista David Escobar Moreno y fue del 13 de abril. No hay mucho que decir acá porque pues ya hay un punto en el que se cierra, pero lo que sí podemos ya rápidamente saber es que la fuga la hubo desde ahí hacia Semana y por ese lado fue que Iván Mordisco se vino a enterar y así se pudo escapar. Esperemos a ver qué sucede en estos días de esta semana, a ver si finalmente atrapan a ese tipo y Dios quiera que eso se logre. Yo sé que se va a lograr, yo sé que eso se va a lograr. Confiemos en Dios porque Dios está con Colombia. Y no siendo más, amigos, amigas, les agradezco mucho sus comentarios, les agradezco mucho haber visto este video, les agradezco mucho sus suscripciones y estaremos atentos mirando a ver de qué más cosas nos estamos enterando para informarles a ustedes. Hasta pronto.